Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Estamos más que contentos de estar en esta hermosa noche, presentándonos, ¿verdad? En esta noche para hablar acerca de un tema tan importante, tan hermoso como es acerca de el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con la siguiente parte. Ya estuvimos hablando la semana pasada sobre la introducción del Apocalipsis y estuvimos hablando también sobre el libro de Éfesos, muy interesante. Y estamos ahora, vamos a continuar con las siguientes partes. Y ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente que el mensaje del Apocalipsis este libro fue revelado, ¿verdad? Es un libro revelado acerca de las cosas que habían de porvenir o lo que han de porvenir. Está, que fue dado al apóstol Juan cuando él estaba en la cárcel, estaba encarcelado en la isla de Patmos. Y hemos hablado, ¿verdad?, que este libro es tan importante para todo cristiano. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria a Dios. Reciban saludos todos, de mi esposo, de todos, ¿verdad? Del pastor de la iglesia, y estamos aquí pues estudiando la palabra del Señor. Y vemos que el libro de Apocalipsis fue un libro revelado para todos los creyentes, todos los que han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Y en el versículo 3 podemos ver que dice, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, que es una bienaventuranza. Es algo muy importante que todo cristiano lea y estudie el libro de Apocalipsis. Y sigue diciendo, y guarda las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿verdad? El Señor pues no ha dado esta palabra desde que partió. Gloria a Jesús, dejó el Consolador está activo en la iglesia, el Espíritu de Jesucristo está activo en las iglesias, nuestros corazones, y Él ha estado anunciando su venida. Es decir que nuestro trabajo es esperarlo preparado, y podemos ver, estudiamos anteriormente en el primer estudio que tuvimos, creo que este es el tercer estudio o el cuarto, no recuerdo bien, pero hemos estado estudiando anteriormente y estudiamos acerca de las diferentes señales que se han cumplido. Muy interesante. Y vamos a continuar hoy hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias fue dado a 7 iglesias en Asia, ¿verdad? Un mensaje dirigido al ángel de la iglesia. O sea, las 7 iglesias representan las diferentes clases de iglesias aún en el tiempo actual, en todas partes del mundo. También representa el estado espiritual, como todo cristiano, como individualmente en nuestras vidas, el estado espiritual de cada uno de nosotros. Vemos que, gloria a Jesús, que estas 7 iglesias, estudiamos la semana pasada sobre Éfeso, estudiamos también Esmirna, y hoy vamos a estudiar Pérgamo y Tiatira. Vamos a tener primeramente con el primer estudio de Pérgamo, y vamos a tener a nuestra hermana Oneida. Hermana Oneida, díganos. Ahora. Hello, ya. Ok, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se oye.
¿No se oye? Oh, ¿qué Se pasará? oye. Aleluya. ¿Se oye? ¿No? ¿No se Se oye? oye, se oye. ¿Sí? Ok. Sí se La oye. ¿Se escucha? Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Ok. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me oyen? Se fue. Amén, amén, se Escuchamos escucha. perfectamente. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí vemos en la palabra de Dios en esos tiempos, hacían muchos sacrificios que al Señor no le gustaba. Estaba entronado el mismo Satanás, como dice ahí, y con eso también tenían sacrificios de animales, tenían que adorar al emperador de esa región, era como si fuera un dios para ellos. Estaba el dios de Zeus y muchos dioses, tenían Atenas y algunos jefes que habían gobernado esa región ahí, y le hacían templos para que allí lo fueran a adorar. Mucha idolatría e inmoralidad. Y también hacían muchas comidas dedicadas a los ídolos. Espada de 2 filos, que dice la palabra, es la palabra de Dios. Esta es la espada de 2 filos que dice la palabra. Entonces, también asimismo habitaban los cristianos en medio de esta turbulencia allí, y fue muy difícil para ellos porque eran perseguidos, así como mataron a Antipas, que se negó a hacer todas estas cosas y fue muerto. Y así la persecución. Y así estamos nosotros también en medio de todas estas cosas en estos tiempos también, que vivimos entre lobos y persecuciones. Y así que siga otro ahora. Amén, gloria a Dios. Ahora, la pastora. Gloria a Jesús. Adelante, Marino. Gloria a Dios. Pues bien, además de lo que la hermana comenta sobre el tema de hablar de las iglesias, de las 7 iglesias que están ubicadas en Asia Menor, bueno, puedo decir que
para lo que tal vez no saben dónde está la ciudad de Pérgamo, era una ciudad antigua que estaba ubicada en Grecia, en el noroeste de Asia Menor, la antigua Turquía. Pues bien, vemos como la iglesia de Pérgamo, aunque estuvo presenciando la muerte del testigo fiel que tenía el Señor, que era Antipas, que era un fiel siervo que fue propuesto por el hermano Juan Apóstol como obispo. El hermano Juan Apóstol lo propuso como obispo por ser el siervo que era. Aún así, en esa muerte, aún los hermanos que procesaban, pero estaban adorando al Señor en la iglesia de Pérgamo, ellos no negaron el nombre de Dios, ni tampoco perdieron la fe, dice la palabra. La iglesia de Pérgamo fue amonestada, reprendida por el Señor, debido a que ellos estaban reteniendo en la iglesia a los seguidores de la doctrina de Balaán y también a los nicolaítas. Balaán fue un falso profeta que por la ambición al dinero pues se unió al rey Antipas para desconectar o desintegrar, desorientar a los israelitas, al pueblo de Dios. Tanto los nicolaístas como los seguidores de Balaán eran idólatras y ¿cómo se dice esta palabra? Fornicario. Le gustaba mucho practicaban mucho la fornicación y también la idolatría. Dice la palabra que los nicolaítas eran grupos seguidores de un diácono llamado Nicolás, un diácono autor de la herejía. En conclusión, podemos decir que de la iglesia de Pérgamo aprendemos que hay lugares todavía en el mundo que son difíciles, es difícil llevar el evangelio. La iglesia dice la palabra en la Biblia de Reina de Valera, en una Biblia de estudio, que la iglesia no puede hacer concesiones al mundo. Que la iglesia que no dice que podemos ver claramente la reprensión que tuvo el Señor por las iglesias que no disciplinaban, porque no disciplinaban el pecado y en la que se permitían cosas que eran, o sea, él la aborrecía. Dios le bendiga y hasta aquí puedo comentar. Gloria a Dios, ¿me escuchan? Había tenido unos problemitas aquí técnicos. Gloria a Dios. Estoy aquí. Muy bien, mis amados hermanos. Podemos ver, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, ¿verdad? Tengo la foto de la isla de Pérgamos. Luego le voy a presentar otra
así era como estaba aislado Juan. Era una isla, por eso le decían la isla, y era una cárcel, ¿verdad? Ahí estaba el apóstol Juan y estaba encarcelado, estaba ahí sufriendo en su ancianidad, había sido encarcelado en esta isla, y aquí es donde él tuvo esta revelación. Podemos ver que el libro de Apocalipsis está escrito, ¿verdad?, en forma de símbolos, en forma de, tiene muchos números compuestos también, se habla por números, pero esta visión fue revelada para el pueblo de Dios. Vamos a dejar a nuestra hermana Rosa, que ella nos va a hablar un poco sobre la isla, sobre las 7 iglesias de Tiatira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar ahora hablando acerca del mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias lo sabrán, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré ninguna carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí se describe, Jesucristo se describe a sí mismo como el Hijo de Dios. Sus ojos como llamas de fuego significan luz, una mirada penetrante que puede discernir lo que hay en la mente y el corazón del hombre. Dice, sus pies como bronce bruñido significan firmeza, autoridad. Así como Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Josué capítulo 1, versículo 34. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Dice, así todo lo que pertenece a Cristo, como así todo lo que pertenece a Cristo, así se describe aquí, con pies de bronce bruñido. Se demuestra a la misma vez con amor a la iglesia de Tiatira, destacando todas las buenas obras que hacen ellos. Tenían amor, fe, servicio y paciencia, y que habían multiplicado las obras que iniciaron en sus comienzos de esa iglesia. Luego les trae capítulo las cosas malas que hacía un grupo de personas tolerando el adulterio, fornicación e idolatría, infiltrado por una mujer seductora de hombres, la cual le llamaban Jezabel y la consideraban una profetisa. Dice que, gloria a Dios, con corazón maléfico
y que un grupo la acompañaba y la respaldaba en sus pecados porque la seguían, a la cual ya habían amonestado de parte de Dios en esa iglesia, pero no quería arrepentirse de su fornicación. La sentencia de parte del Señor le estaba dada de postrarla en cama a ella y a los que con ella fornicaban e idolatraban. Santo es el Señor. El juicio de Dios era fuerte, porque hasta los hijos los heriría de muerte. Dios siempre amonesta y confronta a las personas, y cuando no quieren arrepentirse los expone públicamente. Gloria a Dios, para que sepan que Él escudriña la mente y el corazón. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a la vez Dios consuela, por otra parte, a los demás, a los que no se dejan arrastrar por lo que hacen lo malo y desobedecen a Dios. Les dice que no les impondrá ninguna carga. Gloria a Dios. Y les exhorta a ellos que ellos retengan lo que tienen hasta que Cristo venga. Por eso dice su palabra, mas el que venciere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, así como él también la tiene. Gloria al nombre de Jesús. Y les dice también, gloria a Dios, le dice, así como él ha recibido de su Padre, esa autoridad que él recibió del Padre nos la ha dado a nosotros. Dice que le dará la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le bendiga. Anteriormente yo tuve un problemita con el sonido, no podía escuchar. Quiero saber si el hermano Marino habló un poquito sobre eso, que los que tienen oído escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Usted habló de eso, Marino? Hermano Marino. Parece que no está escuchando, pero eso se repite en todas las cartas, pastora. En todas las cartas está ese llamado. Sí. Parece que no me escucha. Ok. Muy bien. Sí. Que tenía el micrófono cerrado y quería abrirlo. Ok, hermano. Díganos. Un poco sobre eso. Como dice la hermana Rosa, en todas las iglesias tienen esa recomendación. Todo el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Amén. Esa es una recomendación para todo creyente y para todas las iglesias, ¿verdad? Amén. Un llamado, bueno, vemos que en estas cartas podemos encontrar primeramente una encomienda del ángel, ¿verdad? Al ángel de la iglesia, se le da una encomienda. También se le da, podemos ver en las cartas, una descripción del carácter de Cristo. Podemos encontrar en algunas de ellas, ¿verdad? Hablando en términos de todas las iglesias, en ellas podemos encontrar alabanzas a las buenas cualidades, porque hay algunas iglesias que tienen, están haciendo cosas hermosas, que están haciendo buen trabajo, que están haciendo, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, cuando le dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor, haciendo cosas maravillosas. Y podemos ver también, ¿verdad? Que también está la corrección. Un llamado a la corrección, un llamado, si estás andando por este camino, si estás haciendo aquello, pues corrígelo. Es una amonestación, es un llamado a la iglesia actual, es un llamado a nuestras vidas también, que si algo está mal, que podamos corregirlo a tiempo. Y también nos da aquí la advertencia que él tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es un llamado. También es un reto, ¿verdad? Y un reto a que nosotros hagamos un cambio, y nos da una advertencia a la vez de cuando estamos, como decía nuestra hermana Rosa, cuando la condición de la iglesia está mal,
Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? No pude decir un poquito de la historia de cada iglesia, de estas dos iglesias, debido a que por el problema técnico, ¿verdad? Pero hablando de Pérgamos, es una iglesia que el llamado es para que se arrepienta. Amén. Es una iglesia históricamente que en ese tiempo era conocida porque tenía una gran biblioteca. Bueno, de ahí sale la palabra de latín, pergamino. Usted sabe, pergamino, en los tiempos de antes usaban los libros, eran pergaminos, también luego se fue adaptando, ¿verdad? Cuando surgió la era de la imprensa, cuando se crearon los libros, todas esas cosas, en la nueva era. Y vemos que esta iglesia, pues era la número, hablando de iglesia, estamos hablando también de donde estaban en esos lugares, porque era muy reconocida en esa época. Era muy, en cuanto, tenía una gran biblioteca, la segunda más grande en aquellos tiempos, en esa época, pero su doctrina la iglesia estaba mundana, su doctrina estaba torcida, estaba mala. Y entonces el Señor pues le está dando un llamado a través, ¿verdad? Del profeta, a través que el ángel de la iglesia se le está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar el rumbo en donde ellos estaban caminando. En esta iglesia también se dice que se encontraba el trono de Satanás. Ahí se había edificado el templo a Atenas, se encontraba el santuario al dios de la medicina. Por eso era tan famosa también, porque venían de todos lugares. Imagínense cuando dicen que está el dios de la medicina, donde todo se puede sanar, pues estaba muy famoso en esos tiempos. Pero esta iglesia estaba totalmente con una doctrina mezclada con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. Sí, hermana Rosa. Sí, que vemos aquí es que siempre, como Cristo dijo que el trigo y la cizaña la dejaría crecer juntos. Entonces ahí había trigo y había cizaña como en cada iglesia. Habían unos que le servían a Dios y otros que no, que estaban infiltrados ahí, haciendo las cosas malas, la idolatría, todo lo que a Dios abominaba porque no se habían convertido de corazón. Entonces, pero está el otro grupo, que un grupo que obedecía a Dios, ¿verdad? Por eso le está señalando las cosas buenas, porque el grupo que estaba en obediencia al Señor le estaba haciendo las buenas obras. Que se denota ahí que Jesucristo le está destacando que ellos hacen buenas, porque exacto, no era que eran todos los que estaban en el pecado, sino que siempre hay un grupo que está obedeciendo al Señor y otro que no. Hay un remanente firme. Un remanente fiel. Amén. Un remanente fiel. Podemos ver aquí en el versículo 13, ¿verdad? Que dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ay, santo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Como dice nuestra hermana Rosa, ¿verdad? Siempre hay un remanente fiel. Días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Wow. Y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estoy muy segura que nuestros hermanos ya hablaron sobre ese tema, ¿verdad? No lo pude escuchar luego. Gloria a Dios. Usted dijo que iba a hacer la pregunta quién era Balaam, pues Balaam era. Exacto, ¿quién era Balaam? Del pueblo de Israel. Entonces él mandó a buscar a Balac y Balac era un profeta de Israel, pero él lo incitaba ofreciéndole dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Dios no se lo permitió a Balac, aunque él era avaricioso y quería conseguir ese dinero, pero él tuvo que someterse a la orden de Dios cuando le dijo, no vas a maldecir a mi pueblo, sino que cuando él quería abrir la boca para maldecir, tenía que bendecir. Por eso que vemos que a los hijos de Dios, ninguna maldición nos cae a nosotros, aunque alguien quiera maldecirnos. Amén.
Estamos Amén, cubiertos gloria a por la Dios. sangre de Cubierto por la sangre Cristo. de Cristo. No Amén. lo- La hermana Oneida quiere tener Sí, una hermano parte. Neida, Hable, diga. hermana Oneida. Yo lo voy a quitar el micrófono. Ajá. Balaán no pudo maldecir a los judíos, pero buscó otra manera de infiltrarle la maldad que era la fornicación, porque él le dijo, tú puedes hacerlo caer de esta forma. O sea que aquí en Isaías 25 dice cómo el pueblo de judíos se juntó con los moabitas, con las moabitas, le llevaron mujeres de las moabitas para que se ligaran entre ellos. Amén. Y así lo pudieron poner en problema. Amén. O sea que este profeta fue contratado por Balac, el rey de los moabitas. Sí, hermano Marino, díganos. Sí, puedo decir que en base a lo que dice en la palabra, que la iglesia de Pérgamo fue reprendida porque que retenía a los seguidores de la doctrina de Balaán y por esa y a los nicolaístas, y como él no quería saber del nicolaísta porque eran idólatras. Entonces esa reprensión viene por haber retenido esa parte de Balaán y de los nicolaítas. Pues ahí viene la reprensión, aunque ellos estaban haciendo cosas buenas, pero el Señor que lo estaba mirando y sabía dónde estaban, conoce la causa, pues le hace la advertencia. Quiere decir que en esta parte de esta iglesia, ¿verdad? En Pérgamos, se estaban llevando a cabo ciertas ceremonias, ¿verdad? A ídolos, y se estaban haciendo todas estas perversidades, uniéndolas con la adoración al Dios vivo. Y el Amén. Señor pues hizo esta represión a esta iglesia, porque no pueden servir a dos señores, no se puede servir a dos señores. Entonces, o servimos a Dios o servimos al enemigo. Mucha gente no quiere escuchar decir esto, ¿verdad? Que si no servimos a Dios, ¿a quién le estamos sirviendo? Bueno, sabemos que el que no está, si no servimos a Dios, servimos al príncipe de este mundo, ¿verdad? Que ha sido entregado, ¿verdad? A Adán y Eva, pues lo que se le había entregado en las manos para ellos dirigir y para estar a cargo, pues al desobedecer a Dios y por hacerle caso, ¿verdad? Al enemigo a través de la serpiente, pues ellos perdieron sus privilegios de estar al frente de toda la tierra, al frente de, y ellos pues tomaron lugar de todo esto. Podemos ver también Tiatira. ¿Qué podemos hablar de Tiatira? Mi hermana habló muy bien, ¿verdad? Acerca de Tiatira. Vemos también en la Biblia podemos ver un caso cuando había una mujer que era de Tiatira, y eso se encuentra en Hechos 16, 14, Lidia. Esta mujer era de allá, ella era una mujer comerciante muy conocida, muy famosa. Ella hacía telas, las pintaba, vendía tela de púrpura y vendía las tintas también. Y ella era muy famosa de ahí. Tiatira era un lugar muy famoso y tenía la falsa profetisa, que era una iglesia falsa, que tenía también la profetisa que era seductora. Entonces, ya ahí, ya en ese lugar, pues había quedado dormida esta iglesia, estaba muerta, ¿verdad? Pero tenía un llamado, sí, hermana Rosa. Sí, como vuelvo y recalco, la iglesia estaba dividida. Dice que al grupo que obedecía al Señor no se le pondría ninguna carga. El mismo Cristo le dijo. El grupo que se dejaba seducir por ella es como Jezabel, la misma Jezabel que habla en el libro de Reyes, la que inducía Exacto, al Jezabel. pueblo a fornicar porque Acab se casó con esa
fornicaria y adúltera e idólatra, que no pertenecía al pueblo de Israel, se dejó seducir por ella. Asimismo, esta iglesia parte, un grupo de hombres, porque como ella era mujer, se dejaron seducir y la apoyaban en su idolatría, en su fornicación, se dejaban seducir por ella y andaban ellos en su fornicación. Por eso le dice que lo castigaría, lo pondría a ella en cama y a ellos en cama también, con enfermedad grave, y a los hijos los mataría. Es decir, los hijos que nacieron de esa fornicación, de ese adulterio, de ese pecado, de estar fornicando y estar infiltrando en la iglesia el pecado y tolerándolo, ese grupo, apoyándolo, entonces ellos pagarían la consecuencia. Por eso dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la palabra lo dice ahí. Sí, o sea que aquí podemos ver que aquí había una tolerancia a una mujer que estaba, se estaban manifestando muchos pecados en esta iglesia y se estaba tolerando. Entonces estaba la fornicación, el adulterio, aparte de la falsa profecía que esta mujer traía, y traía idolatría en el mismo templo. A los ídolos igual. Sacrificaba ídolos, imagínense, dentro de un templo, que se lleven a cabo toda esta clase de ceremonias paganas. Y aparte de que estaba los pecados, ¿verdad? Inmoralidades sexuales, la fornicación, el adulterio, y se estaba llevando a cabo dentro de esta iglesia. Y el Señor pues le llama, las reprende, ¿verdad? Y como dice al final a cada una, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, porque le está dando un llamado a cada iglesia. Si en la iglesia donde se practican estas cosas, tiene un llamado de parte del Espíritu Santo, tiene un llamado de parte de Dios a arrepentirse, a dejar el pecado. Y aparte de eso que dice, ¿verdad? Como leímos en Apocalipsis al principio, en el versículo 3, 1:3, porque el tiempo está cerca. Más luego vamos a entrar acerca de las señales. Ya nosotros estudiamos todo eso acerca de las señales, pero vamos a entrar más adelante, porque ahora mismo nosotros estamos viviendo tantas cosas que están sucediendo, que nos dan a nosotros el indicio que el Señor está ya a la puerta, que el Señor está, mire, ahora mismo se ha levantado lo que hemos leído en Mateo capítulo 24, acerca de cómo sabemos nosotros que el Señor está cerca. Bueno, los tiempos no lo dicen. Y el Señor ha estado desde que se fue, ¿verdad? Dando tiempo a que el hombre venga al arrepentimiento, que el hombre venga a Dios, se reconcilie con Dios. Y podemos ver que han pasado tantas cosas, ¿verdad? Tiempo tras tiempo. Pero el Señor nos dice muy específicamente en el capítulo 24 que nos demos cuenta cómo nosotros podemos distinguir los tiempos. Dice que habrán terremotos, habrán rumores de guerra, todo eso lo hemos visto. Plagas, imagínense, ahora mismo están diferentes clases de plagas en África, lo que ha sucedido con esa persecución de langostas, que se están una invasión que está destruyendo, ¿verdad? Todo lo que es verde. Y después de eso, ¿qué viene? No va a haber que comer. Los animales no van a tener que comer o ya no tienen que comer. Entonces las cosas están poniendo cada día más difíciles. Es decir, Cristo viene, preparémonos, hermanos, y acerquémonos más al Señor. Esto nuevo que está sucediendo ahora, que los niños muchos se han muerto, ¿verdad? Estas avispas gigantes que han surgido, que le están cogiendo a las personas y mire todas las cosas que están pasando. Es decir, que vamos a entrar más sobre esto, vamos a estudiar más porque estas cosas, el Señor nos lo dice, ¿verdad? En Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una profecía que está revelada, es una profecía que está escrita para nosotros, para Amén. Que nosotros podamos estar alerta y podamos entender, porque el Señor dice, ¿verdad?, que Él no hará nada sin decir solo a sus hijos, a sus profetas, a sus ministros, y el Señor tiene todo preparado y nosotros debemos estar alerta, tenemos que estar cada día más buscando de Dios, acercándonos más a Dios, limpiándonos más, porque el Señor está a la puerta, en cualquier momento Él puede venir ya. Es decir, que esto es un llamado para las iglesias, un llamado para
los creyentes y aquellos que nos sirven al Señor, que puedan reconciliar su vida con Dios. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? No. ¿Estamos bien? Amén. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a la audiencia. Nos vamos a despedir ya. Gracias por la sintonía y por estar con nosotros, y seguimos adorando al Señor. Amén. Gracias, Dios le bendiga. Hasta el próximo lunes. Amén.